Ayer te teníamos programado, discúlpanos, pero créeme que pues estaba aquí con la vorágine informativa, no pudimos meterte, pero gracias por tu disposición. Hacer este paralelismo con lo que está ocurriendo en el mundo, ya rebasamos los 10,000 muertos en el país, los 100,000 contagios, y cómo es que, ahorita voy con la otra nota, en la Ciudad de México, sí están abriendo ya parques en Chapultepec, restringidos, ¿no? Esta vez es loca realidad. De hecho, acuñando tu término, Jorge, no, o era Mauricio, no recuerdo. Estos contrastes, hoy el secretario de Salud también ayer dicen, a ver, la gente que está pidiendo que abran, vayan y dense vuelta a los hospitales para que vean la realidad. ¿Cómo sopesar estos contrastes, Jorge Baruch? ¿Y qué recomendaciones das? Porque también el sector restaurantero, el sector de gimnasios, la mitad de la población o más de la mitad diciendo, pues es que queremos trabajar, tenemos que ejercitarnos. ¿Cómo entender esa situación, Jorge Baruch? Buenos días, Luis. Buenos Buenos días. días al auditorio. Bueno, pues entender la nueva realidad va a ser un proceso que vamos a tardar algunos meses, sobre todo en retornar, bueno, no en retornar, más bien en transitar a una nueva realidad, porque no vamos a retornar a la que conocíamos. Eh, y pues sí, el plan de la Ciudad de México en este sentido del gobierno de la ciudad es pues reabrir parques, pero solamente al 30% de capacidad de aforo durante el semáforo rojo, sobre todo para que las personas puedan llevar a cabo actividad física y que no, bueno, y tener espacios para poder hacerlo al aire libre, en donde pues el riesgo de contagio es mínimo prácticamente comparado con un espacio encerrado, ¿no? Un espacio sin ventilación adecuada. Entonces, lo que debemos entender en este sentido es que no transitar o comenzar a aplicar el semáforo en forma de escalones, no quiere decir que vamos a transitar de un día para otro de un color rojo a un color verde, eso es lo más importante, y que nos va a llevar a transitar del rojo al verde 3 colores más, pero sobre todo 2 semanas por cada color. Esto quiere decir por lo menos 2 meses para poder llegar al verde. Entonces, esto es muy importante y tener disciplina también es muy importante. Bien, ¿se puede reactivar, por ejemplo, en los estados? ¿Se pueden tomar decisiones autónomas como lo que está sucediendo en la Ciudad de México? ¿Cuál es el contraste aquí en donde todavía no tenemos ese nivel de poder salir a los parques a hacer ejercicio bajo monitoreo? Nos decía ayer Elisa Pineda desde Londres, por ejemplo, ¿cómo pudiera hacerlo la autoridad o cómo los restaurantes pudieran volver bajo supervisiones estrictas que como se le hace en un antro, cuando no tienes que cuando hay un menor dentro de un antro, se cierra, se le cancela hasta la licencia de alcohol, son rígidos. No pudiera darse eso también en los sectores que esto aplicaría para cualquier ciudad de México. No. O sea, hay que tener claro que los restaurantes, los hoteles y los servicios religiosos, así como los cines y todo, no los podemos abrir hasta que no transitemos de la fase roja a la fase naranja, de acuerdo al semáforo que han publicado los gobiernos, o por lo menos el gobierno de la Ciudad de México, y que se están consensuando entre los demás gobiernos de los diferentes estados de la República. Y esto hay que hacerlo con mucho cuidado y con mucha precaución, porque justamente el transitar del rojo al naranja va a llevar tiempo y va a costar trabajo y puede haber un repunte si no lo hacemos con cuidado, que nos lleve incluso a pues una mayor cantidad de casos, una mayor velocidad en la cual se están presentando los casos graves en los hospitales. Entonces, sí se puede replicar este tipo de semáforos y se va a replicar seguramente a lo largo de la República Mexicana, pero la industria del ocio y del esparcimiento debe de esperar todavía más. Todavía en este sentido, no estamos ni cerca de poder ver abierto un hotel o de poder ver abierto un restaurante o un antro. Ya creo que las aglomeraciones masivas, los conglomerados de gente, es lo que precisamente se debe de evitar, porque
lo que esparce o disemina el virus a lo largo de la comunidad. Uy, muy fuerte lo que dices, pero muy real. Es decir, por eso que siempre te queremos a ti consultar y le das también la razón aquí a las autoridades de salud. Entonces, no estamos ni cerca, dices, de poder abrir. No, por No estamos ni supuesto que cerca. no. Estamos por lo menos a 3 semanas, a 4 semanas. El semáforo rojo, por lo menos aquí en el Valle de México, para ponerlo en contexto y para que A ver, nos mira, demos una idea Jorge, todos. Jorge, tengo que hacer un corte y vuelvo contigo. ¿Me permites? ¿Sí? Claro, sí. Por favor, estoy hablando con Jorge Baruch, vocero COVID del UNAM. Vuelvo, estoy en Proyecto Puente. Le recuerdo, suscríbase al canal de YouTube. Usted nos puede ver desde su casa o oficina. Váyase a YouTube, le pone Proyecto Puente, activa notificaciones. Se va a desplazar, va a subirse a su carro. 88.1 FM, La Voz del Pitic, 151 Megacable. Vuelvo con esta interesante explicación que nos está dando. Volvemos. Estoy con el vocero UNAM COVID, Jorge Baruch, hablándonos y recapitulando. Me dice, para los que se van conectando, los que no habían escuchado, por supuesto que no, dice, no hay condiciones de abrir, ni cerca estamos, dice, ojo, la industria del ocio y el esparcimiento, ni los hoteles, ni restaurantes, ni servicios religiosos, hasta que el semáforo esté en naranja. Así es, ¿verdad, Jorge? Hasta que el semáforo esté en naranja se puede abrir. Así es, y te decía que para ponernos en contexto, dar un ejemplo de cómo se aplica este tipo de semáforo, es para nosotros poder considerar pasar a un semáforo naranja, debemos de contar con evidencia de 2 semanas seguidas, una tendencia a la baja en el número de casos y una ocupación menor al 65%. En el momento en que se tome esa decisión. Esta decisión se va a comenzar a evaluar por lo menos en el Valle de México a partir del 15 de junio. Esto quiere decir en 2 semanas, semana y media más o menos. Y en la Ciudad de México en estos momentos, miércoles 3 de junio, a una semana y media de tomar esa decisión, pues la Ciudad de México tiene una ocupación del 80% en sus camas. Entonces esto por supuesto que se aleja de nosotros estar en posibilidades de tomar una decisión de transitar al color naranja, por lo menos de aquí a los siguientes 15 días. Entonces, a partir de que no tengamos 15 días seguidos de tendencia a la baja, nosotros no vamos a poder tomar la decisión de transitar al color naranja. Y eso va a aplicar no solamente para el Valle de México, sino para otras entidades que están por arriba de esta ocupación, ¿no? Que es por lo menos el caso de Guerrero y el caso de Morelos, ¿no? En el cual, y el caso de otras entidades en la cual, bueno, habrá que ver la curva de cada una de las entidades para evaluar esto, pero si hay una tendencia hacia la alta, pues no se va a poder transitar por lo menos en un par de semanas hacia un color de menor intensidad como lo puede ser el naranja. ¿Dónde se puede estar consultando? Falta esa claridad del semáforo, por ejemplo, diario aquí para estar. ¿Dónde es un lugar para ver dónde estamos? Bueno, Obvio, el las conferencias de semáforo, prensa, pues sí, ajá, en las obvio, sí, conferencias de prensa se presenta el semáforo, pero se va a presentar semana a semana cada viernes cada para que se viernes. aplique cada lunes, ajá. Entonces es una evaluación semanal. Pero si durante el transcurso de la semana estamos viendo que hay un alza en nuestra entidad, bueno, por supuesto que no vamos a poder transitar de un color de mayor intensidad a uno de menor, Ujú, hasta que no estemos en la parte de descenso. ujú. Esto debe de quedar bien claro. Y también lo que debe de quedar muy claro es que si nosotros transitamos de una a otra fase, a otro escalón, a otro color del semáforo, no podemos relajar la parte del equipo de protección personal y la parte de la higiene personal, porque esto debe de estar presente en todas las fases de manera estricta. Si nosotros llegáramos a relajar este tipo de medidas de higiene personal y de equipo de protección personal, lo que vamos a hacer es que va a haber un repunte independientemente de la fase en donde esté. Ujú. Entonces esto también debe ser muy importante. Bien, ¿tienes algún diagnóstico de Sonora? Todos estos criterios que me explicaste se aplican para Sonora. Estos criterios también aplican para Sonora. En los próximos días de esta semana se estarán dando a conocer con exactitud
el panorama por estado, Ujú. en este sentido, pero en el caso de Sonora, pues habrá que estar al pendiente, sobre todo lo que digan las autoridades locales, porque eso ellos llevan el pulso diario de la epidemia por estado. Entonces habrá que estar al pendiente de lo que digan el gobierno de Sonora para poder tener una idea clara de en qué parte de la epidemia estamos. Por ejemplo, en este sentido, Sonora, lo que se ha dicho, lo que se ha comentado en las conferencias de prensa, es que tiene un incremento de la movilidad muy importante, que no se acerca a una reducción del 60%, que es lo ideal para poder asegurar un incremento estable o un descenso de casos. En Sonora, la reducción de la movilidad no va más allá en promedio del 40%, y esto no es suficiente para disminuir la transmisión comunitaria. Sonora tiene una movilidad del 40% aproximado. En promedio, sí, en promedio, y va a la alza la movilidad comunitaria. Entonces, si no tienen disciplina los estados, como lo es el caso de Sonora, pues no van a poder ver un descenso gradual o por lo menos asegurarlo dentro de las siguientes 2 semanas. Al contrario, entre más movilidad haya en un estado, más casos van a ver. Entonces, esto también debe de ser un foco de alarma o de alerta para que la comunidad de Sonora pues tenga más disciplina en cuanto a la movilidad, tenga más apego en cuanto a las restricciones de movilidad para poder tener éxito pues en el descenso de la transmisión comunitaria de esta enfermedad, porque si nosotros comenzamos a ver un incremento gradual en lugar de un decremento de la movilidad, bueno, también va a haber un incremento gradual de casos y nunca vamos a alcanzar un decremento significativo en el número de casos. Entonces, ojo por todo lo que está diciendo el vocero COVID en UNAM. ¿Qué le dices a restauranteros, a la gente de gimnasios, a la gente de servicios, a toda la gente que está desesperada, que aquí le hemos entrevistado? Dice, ya podemos abrir, ya queremos abrir, bajo medidas estrictas sanitarias lo podemos hacer. Es decir, nos está ahorcando la economía. Es decir, esos mensajes son fuertes y también muy válidos. ¿Cómo poderlos también, cómo poderle darle elementos para decir que no es tiempo? ¿O es difícil, Jorge? Bueno, no es difícil cuando lo ponen en perspectiva, o sea, Sí. no es difícil privilegiar la vida con respecto a la economía. Si nosotros vamos a tener en nuestras manos la capacidad de salvar vidas, pues no se nos va a hacer difícil tener paciencia. En este sentido, entendemos, por supuesto, el vínculo y la importancia de la economía y de reactivación de la economía, pero no podemos tener una sin la otra. Si nosotros comenzamos a ver una cantidad eh, exponencial de muertes y de casos graves, por supuesto que la economía nunca se va a reactivar. Esto prácticamente es consecuencia de no tener una buena salud. Mientras no aseguremos una salud de nuestra comunidad, no podemos asegurar una reactivación económica, porque pues sin salud no podemos hacer prácticamente mucha de nuestra vida cotidiana. Entonces, debemos de tener disciplina, debemos de tener paciencia. Si nosotros que como empresarios, si nosotros como dueños de un negocio queremos tener próximamente la posibilidad de reactivar nuestra economía, bueno, debemos de ayudar y apoyar a las autoridades sanitarias para difundir los mensajes adecuados a la población y que la población se quede en casa la mayor parte del tiempo, porque si nada más estamos alimentando la confusión de estos mensajes de que ya se debe de reactivar cuando ni siquiera hemos alcanzado una estabilidad en la epidemia, entonces lo único que vamos a ver es un repunte y vamos a tener que cerrar otra vez y vamos a tener que esperar más tiempo. Entonces, y sabemos que entre más tiempo pase para que nosotros podamos controlar la economía, la salud de la comunidad, pues más tiempo va a pasar todavía en poder reactivar la economía y más gravedad
vamos a tener en cuanto a las finanzas públicas y privadas. Entonces, yo les diría a los empresarios que tengamos paciencia. Es difícil, pero debemos de apoyar los mensajes de disciplina, de restricción de movilidad, mientras estemos en estas fases de gran gravedad de la epidemia, para que en la medida de lo posible y en el menor tiempo posible podamos reactivarla en cuanto se pueda, que es en la parte, por ejemplo, la parte de los hoteles, de los restaurantes, de los servicios religiosos, cines y teatros, pues va a estar en el semáforo naranja, pero para eso tenemos que tener tendencias hacia la baja y disciplina en la restricción de la movilidad. Si no, no podremos reactivarnos. No lo podemos hacer, porque si lo hacemos en una etapa roja, lo que va a pasar es que pues va a pasar una tragedia, básicamente. Eso es lo que va a suceder. Pero así se Una está tragedia reactivando que el a nadie nos país. va a ayudar. La gran mayoría de los estados están en rojo, así se están reactivando. Es decir, el sector minería y construcción de Bueno, autopartes está sí, reactivado. hay tres Sí, actividades comerciales que el país autorizó para que se reactivaran, pero los demás, que es lo que tú me preguntaste, sí, sí, claro. los hoteleros, los restauranteros, ellos no pueden hasta estar en la parte naranja. Entonces, ellos lo que necesitamos que este tipo de iniciativa privada apoye en estos momentos es apoya los mensajes de que la comunidad se quede en casa, de restricción de la movilidad, para que ellos estén en el menor tiempo posible en condiciones para poder abrir este tipo de economías. Muy bien. Ni lugares monitoreados de ejercicio. Ahorita me voy ya. De hecho, tengo a Cintia Stettin de Ujú. Milenio. Hay apertura de parques, de una parte de parques en Estados Unidos. Perdón, en la Ciudad de México. ¿Cómo entenderlo eso, Jorge? Solamente es el 30% del aforo y deben de ser actividades limitadas. O sea, está bien, la actividad física al aire libre es mucho mejor en estos momentos que la actividad en centros comunitarios o en gimnasios. Esto no se va a poder reactivar hasta fases más avanzadas, como las fases verdes. Entonces, porque estos son los lugares de mayor concentración de gente, y cuando uno hace ejercicio, lo que hace es expulsar aerosoles, una gran cantidad de aerosoles. Y recordemos que los aerosoles pueden quedar en el ambiente cerrado por tiempo prolongado y pueden ser mucho más contagiosos que otros medios de contagio como las superficies. Entonces Entonces, sí está bien. Entonces sí es está por bien. O eso que sea, aquí los se pudieran bares, abrir algún parque, bueno, o algunos parques o algunas áreas de correr bajo esa supervisión. exactamente bajo esa supervisión y bajo esa conciencia de la sociedad, de que no debe de haber un aforo mayor al 30% y que debe de haber una gran distancia entre uno y otro corredor, para poder asegurar que las partículas virales se disipen y, o caigan o se precipiten a la superficie. Muy bien. Pues ahí está tu recomendación. Te agradezco mucho, Jorge Baruch, vocero COVID del UNAM, y te pido pues mantenernos en contacto y como siempre agradeciendo tu disposición. Buenos días. Buenos días, Luis. Saludos al auditorio. Bonito día a todos. Buenos días. De Milenio, la colega Cintia.